Estaríamos iniciando, ¿verdad? Lo que sería el estudio de nuestra cuarta clase, ¿verdad? Sí, nuestra cuarta clase o tipo, ¿verdad? De biomoléculas, después de haber estudiado las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, a lo que son los ácidos nucleicos. Que bueno, si ustedes ya llevaron sus clases de genética, pues puede ser que algunos de estos temas pues ya los hayan incluido, ¿verdad? En genética y serán pues de repaso. Si no la han llevado, pues entonces este espacio les servirá, ¿verdad? Como base para lo que ya luego aprenderán en genética, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los ácidos nucleicos, pues lo primero es quizá explicar, ¿verdad? ¿Por qué reciben este nombre? Y bueno, reciben el nombre de nucleicos, ¿verdad? Porque cuando se encontraron por primera vez, se encontraron en el núcleo de la célula, ¿verdad? Ahora ya se sabe que no solo existen en el núcleo de las células, ¿verdad? Sino que también se han encontrado en el mitocondria, en los cloroplastos e incluso en células que no tienen núcleo, ¿verdad? Como son las bacterias y los virus, ¿verdad? El hecho de que sean ácidos, ya lo vamos a ver cuando analicemos su estructura, vamos a ver que tienen un grupo, ¿verdad? Ácido que puede donar protones y por eso es que pues reciben este nombre, ¿verdad? De ácidos nucleicos. Lo que quizá todas tenemos presente, ¿verdad? Acerca de los ácidos nucleicos es que sabemos, ¿verdad? Que todo lo que somos en nuestro cuerpo pues está codificado en el ADN, ¿verdad? Que se encuentra en nuestras células y pues quizá ya no suena, ¿verdad? Que el ADN es uno de estos dos tipos, ¿verdad? De ácidos nucleicos que nosotros podemos tener. Así que podemos hablar que, contrario al grupo que acabamos de concluir de estudiar, ¿verdad? Lo que son los lípidos, que teníamos una gran variedad de lípidos con diferentes estructuras. En el caso de los ácidos nucleicos, pues hablamos únicamente de dos tipos, ¿verdad? De lo que es el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y lo que es el ARN, ¿verdad? Que es el ácido ribonucleico. Hay que tener en cuenta entonces que lo que va a ser diferente, ¿verdad? A estos dos tipos de ácidos, pues van a ser 5 piezas sencillas, podríamos decirlo, ¿verdad? Que son las bases nitrogenadas, que quizá ustedes pues ya las recordarán haberlas visto en sus clases de biología. Estas bases nitrogenadas, que las podemos observar aquí, ¿verdad? Reciben el nombre de bases nitrogenadas porque aquí lo podemos identificar, ¿verdad? Tienen átomos de nitrógenos, ¿verdad? Que pueden comportarse como bases, ¿verdad? Donando sus pares de electrones. Y esas son lo que es el uracilo, la citosina, la timina, la adenina y la guanina, ¿verdad? Recordar que en el caso de las bases nitrogenadas, quizá lo vieron, ¿verdad? En Orgánica 2, son ejemplos de compuestos aromáticos heterocíclicos, ¿verdad? Es decir, que uno o más, ¿verdad? De esos átomos que conforman el ciclo es diferente del carbono, ¿verdad? Pero tienen esta característica de ser compuestos aromáticos. Eso pues nos debería de ir dando como idea, ¿verdad? De que son compuestos que son muy estables, ¿verdad? Debido a la aromaticidad que hay presentes en ellos. Entonces, así como nosotros hablábamos, por ejemplo, en las proteínas, de que hay 20 aminoácidos que necesitamos, en el caso de los ácidos nucleicos, entonces nosotros habríamos de que tenemos 5 tipos de nucleótidos, ¿verdad? Determinados por cuál sea la base nitrogenada que nosotros tengamos. Este término de nucleótidos son los monómeros, ¿verdad? Son esta unidad que se va a ir repitiendo a lo largo de la cadena de lo que es un ácido nucleico. Y aquí podemos nosotros observar lo que sería la estructura, ¿verdad? De un nucleótido típico, dijéramos, ¿verdad? El nucleótido va a tener 3 partes, un azúcar de 5 carbonos, que dependiendo si es ARN o ADN, pues será el azúcar ribosa o será el azúcar desoxirribosa.
Aquí en esta imagen que yo tomé, pues tiene un errorcito aquí, ¿verdad? Porque la ribosa no se encuentra en el ADN, sino que la ribosa se encuentra en el ARN. De hecho, de ahí viene su nombre, ¿verdad? Ácido ribonucleico. En el caso del ADN, no sé si lo logran ver aquí, pues tiene lo que es la desoxirribosa, ¿verdad? Y por eso es el ácido desoxirribonucleico. Pero entonces vamos a tener que ese nucleótido va a tener, ¿verdad? Un azúcar de 5 carbonos, ribosa o desoxirribosa. Este azúcar va a estar formando un enlace glucosídico con una base nitrogenada que podrá ser cualquiera de estas 5 bases nitrogenadas que mencionábamos acá, con su carbono anomérico, ¿verdad? Eso es bien importante, o sea, el carbono 1 del azúcar va a estar unido, perdón, a la base nitrogenada. Y luego el carbono 5 va a tener un ion de ácido fosfórico, ¿verdad? Y por eso era que les decía, el hecho de que sean ácidos es porque tienen, ¿verdad? Este grupo del ácido fosfórico. Entonces, bien, ¿cuáles van a ser o cuál es la diferencia, ¿verdad? Entre la ribosa y la desoxirribosa. Pues aquí lo podemos analizar en su estructura. Voy a ver si se las puedo hacer un poco más grande. Podemos ver que tienen el mismo número de átomos de carbono, ¿verdad? Es decir, son azúcares de 5 carbonos. Aquí lo podemos ver, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, ¿verdad? La diferencia está en torno al carbono 2. Si ustedes se fijan, pues la ribosa tiene por cada átomo de carbono un átomo de oxígeno. En el caso de la desoxirribosa, como su nombre lo dice, ¿verdad? Des, que es pérdida, ¿verdad? Ha perdido, ¿verdad? Un átomo de oxígeno en el carbono 2. Y entonces aquí, si ustedes se fijan, en la desoxirribosa, tenemos que este carbono 2 está unido a 2 hidrógenos. Y esa es la diferencia, ¿verdad? Entre lo que serían los dos azúcares. Ya lo vamos a ver que en cuanto a lo que son los dos tipos, ¿verdad? De ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, pues una de las diferencias va a ser el azúcar, pero también vamos a tener que hay diferencia en cuanto a estas bases nitrogenadas, ¿verdad? En el caso del ARN, nosotros tenemos adenina, guanina, citosina, pero no tenemos timina, sino que tenemos uracilo. Y en el caso del ADN, tenemos guanina, adenina, citosina, y la otra base nitrogenada es la timina, ¿verdad? Así que esas van a ser como las dos diferencias en cuanto a la composición de los nucleótidos. Los nucleótidos en el ARN van a tener azúcar ribosa y las 4 bases nitrogenadas van a ser adenina, guanina, citosina y uracilo. En el caso del ADN, el azúcar va a ser la desoxirribosa y las bases nitrogenadas van a ser guanina, adenina, citosina y timina, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar considerando lo que sería la estructura, ¿verdad? Del ADN. Quizás ya ustedes están familiarizados, ¿verdad? Con esta doble hélice, que es la estructura del ADN, ¿verdad? Sabemos, como ya mencionábamos al inicio, ¿verdad? Que cada célula del cuerpo utiliza el ADN como manual de instrucciones, ¿verdad? Lo que queremos con esta unidad, ¿verdad? Es lograr que ustedes, pues que a lo mejor puede ser que repitan esto, ¿verdad? Que el ADN es el que tiene, es un manual, ¿verdad? Es un instructivo que le dice a cada célula qué tipo de célula va a ser y qué función va a cumplir en el cuerpo, pero qué es realmente ese instructivo, ese manual, ¿verdad? Pues eso es lo que pretendemos que puedan lograr comprender en esta unidad, ¿verdad? Pensar, como ya les decía, que, bueno, ya es conocida, ¿verdad? Esta estructura de la doble hélice del ADN, pues aquí identificar que hay 2 cadenas, ¿verdad? Son 2 cadenas conformadas, como ya decíamos, por estos nucleótidos, ¿verdad? Una característica que tiene esta doble hélice es que lo que queda en el interior de esa doble hélice es o son, ¿verdad? Las bases nitrogenadas y hacia afuera o en el extremo, ¿verdad? De esas cadenas
es donde están ubicados pues el azúcar y el grupo fosfato, ¿verdad? O sea que si nosotros tomáramos esta imagen, tendríamos como que darle vuelta, ¿verdad? Es decir, las bases nitrogenadas no van a quedar en el extremo de esa cadena, sino que esas bases nitrogenadas van a estar orientadas o van a quedar siempre, ¿verdad? En el centro de la cadena y eso pues le va a aportar, ¿verdad? Estabilidad a la estructura del ADN. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se mantienen unidas, ¿verdad? Esas dos cadenas. Aquí puedes pensar, ¿verdad? Que así como en las proteínas hablábamos de una estructura primaria, que era la secuencia de los aminoácidos, también para el ADN nosotros podemos hablar de una estructura primaria que sería la secuencia de los nucleótidos, ¿verdad? Como ya hemos dicho, todos los nucleótidos pues van a tener una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. Pues el azúcar va a ser la misma en todos los nucleótidos del ADN, que va a ser la desoxirribosa. El grupo fosfato también va a ser igual. Realmente lo que va a ser diferente entonces a un nucleótido de otro va a ser la base nitrogenada, ¿verdad? Y ya vamos a ver que en muchas de las representaciones que se hacen del ácido nucleico, no se hace, o el énfasis, ¿verdad? Se centra sobre lo que son estas bases nitrogenadas, ¿verdad? Porque son las que van a ir cambiando de un nucleótido a otro. Esta doble hélice que vemos acá, entonces ya es la estructura secundaria, ¿verdad? Del ADN, es decir, cómo estas bases nitrogenadas, perdón, estas cadenas, estas secuencias primarias, ¿verdad? Interactúan entre sí. Y el hecho de que esta sea una doble hélice, pues lo que no debería de poder pensar es que hay algún tipo de interacción, ¿verdad? Entre estas bases nitrogenadas que hace que las dos cadenas pues adopten esta disposición, ¿verdad? De lo que es la doble hélice. Y esos son estos pares, estos puentes de hidrógeno, perdón, que ustedes pueden ver que se forman aquí, ¿verdad? Entonces, vean que hay unos apareamientos, y esto quizá ya lo habían escuchado ustedes, ¿verdad? Entre que siempre una timina va a estar, ¿verdad? Apareada con una adenina. Y una citosina siempre va a estar apareada con una guanina. Aquí, si ustedes se fijan, pues identificamos, ¿verdad? Esto que mencionábamos de la estructura base de los nucleótidos. Tenemos la base nitrogenada, tenemos el azúcar y tenemos el grupo del ácido fosfórico, ¿verdad? Aquí, si ustedes se fijan, bueno, no sé si lo logran ver, pero estas dos cadenas van en sentido antiparalelo, ¿verdad? Es decir, no van en el mismo sentido. Aquí si nosotros nos fijamos en la ribosa y decimos, ¿verdad? Así es, hablando como hablamos cotidianamente, ¿verdad? Que este oxígeno es la cabeza, entonces nosotros diríamos que, bueno, que esta cadena va con las ribosas derechas, dijéramos, ¿verdad? En este caso, si ustedes se fijan, aunque aquí también estamos hablando de nucleótidos, lo logramos ver en el caso de las ribosas, que si esta es la cabeza, entonces la cabeza va para abajo, ¿verdad? Entonces, es decir, aquí es donde podemos observar que las dos cadenas van en sentido antiparalelo, ¿verdad? Ya mencionábamos aquí en la estructura, ¿verdad? Decíamos, tenemos el azúcar por el carbono 1, perdón, se va a unir a la base nitrogenada y aquí, si ustedes se fijan, por el carbono 5 se va a unir al grupo fosfato. ¿Cómo se une un nucleótido con el otro? Entonces aquí ustedes lo pueden observar, ¿verdad? Están unidos, aquí como decíamos, este carbono que está unido a la base nitrogenada sería el carbono 1, este sería el carbono 2, este sería el carbono 3, ¿verdad? Fíjense que el grupo fosfato siempre está unido al carbono 5, ¿verdad? Pero cuando un nucleótido se une con otro, entonces se forman dos enlaces. Bueno, aquí esto no le había hecho énfasis, perdón. Creo yo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Todas, de que este enlace que une a este grupo ácido fosfórico con este carbono 5, ¿verdad? Es decir, lo que une al grupo fosfato
con la ribosa es un enlace éster fosfato, ¿verdad? Porque pues tenemos que el carbono 5 de la ribosa, bueno, perdón, en este caso el ADN de la desoxirribosa, tenía un grupo OH, ¿verdad? Y sabemos que el ácido fosfórico pues es un ácido. Y ya hemos dicho que entre los ácidos y los alcoholes se forma un enlace éster. Entonces, así es como se unen, ¿verdad? El carbono 1 se une a la base nitrogenada por un enlace glucosídico. El carbono 5 se une con el grupo fosfato a través de un enlace éster. Aquí, entonces, si ustedes se fijan, como el ácido fosfórico es un ácido triprótico, cuando formó este enlace éster fosfato, solamente interminó un grupo OH, ¿verdad? Pero todavía tiene dos grupos OH, ¿verdad? Que podrían reaccionar. Y de hecho, eso es lo que ocurre, ¿verdad? Cuando dos nucleótidos se unen, el grupo fosfato de un nucleótido reacciona con el hidroxilo del carbono 3 de otro nucleótido, ¿verdad? Y entonces aquí nosotros decimos que dos nucleótidos se unen a través de un enlace fosfodiéster, ¿verdad? Porque hay dos enlaces éster, uno sería este, ¿verdad? De acá, y el otro sería este que vemos nosotros acá, ¿verdad? Entonces, como les decía, pues bueno, aquí, como este grupo fosfato está unido al carbono 5, se dice, ¿verdad? Que este es el extremo de la cadena 5', ¿verdad? Porque el grupo fosfato no está formando, o sea, el grupo fosfato libre, dijéramos, que no está formando un segundo enlace éster. Y aquí, si se fijan, este extremo que tiene el grupo H todavía intacto en el carbono 3, pues se conoce como el extremo 3'. Entonces, en este sentido, estas dos cadenas, una va en el sentido de 5' a 3', y la otra que decíamos, ¿verdad? Que viene en sentido contrario. Y aquí por eso les decía yo, fíjense en las ribosas, ¿verdad? Porque las ribosas son las que nos pueden ayudar, ¿verdad? A entender ese sentido de que van en sentido contrario. Esta cadena va dada vuelta, iría desde el extremo 3', aquí nuevamente, ¿verdad? Recordar que este carbono que está unido a la base nitrogenada es el carbono 1, ¿verdad? Este sería el carbono 1, este sería el carbono 2, este sería el carbono 3, mantiene su grupo hidroxilo intacto, ¿verdad? Y en este caso, pues ya decíamos, ¿verdad? Este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Este es el carbono 5, que mantiene su grupo fosfato, ¿verdad? Entonces, por eso las dos cadenas, las dos hebras, van en sentido antiparalelo. No sé si vamos bien hasta aquí, chicas, o hay alguna pregunta. No, Vamos bien. Bueno, entonces bien, aquí vamos a hacer, antes de seguir, vamos a hacer unos ejercicios para ver si es cierto, ¿verdad? Que vamos entendiendo. Bueno, entonces a ver si queda claro lo que hemos visto hasta ahorita. Analicen estas estructuras de estos dos monosacáridos y díganme entonces cuál encontraríamos en el ADN y cuál encontraríamos en el ARN. A ver si me han ido siguiendo. Ya dijimos que eran dos azúcares, ¿verdad? La ribosa y la desoxirribosa. Entonces, a ver, al ver las estructuras, ¿cuál tendríamos en el ADN y cuál tendríamos en el ARN?
Ajá, y no era que todo estaba claro. La ribosa en el ARN. Sí, pero ¿cuál es? Es que lo que tienen que reconocer es la estructura, ¿verdad? Sí, la ribosa es la que está en el ARN. La pregunta es, ¿cuál de estas dos es la ribosa? ¿Y cuál es la desoxirribosa? Que era el azúcar que decíamos que estaba. Aquí se las voy a poner más grande. En la pizarra se las puse más grande. Por si las ven muy chiquitas y están conectadas desde un teléfono. Miren que los nombres, bueno, ya no sé si fue Karen o María, pero ya alguien dijo, ¿verdad? En el en el ADN, vamos a encontrar lo que es, lo voy a mover un poco. En el ADN lo que vamos a encontrar es a la desoxirribosa, ¿verdad? De hecho, el nombre correcto, ¿verdad? Para este es 2-desoxirribosa, ¿verdad? Porque es el carbono 2 el que justo este nombre, ¿verdad? Ya les había explicado qué significa este desoxi y en el ARN tendríamos a lo que es la ribosa, ¿verdad? Esa sería el azúcar. Pues bien, analizando las estructuras, ¿cuál sería la desoxirribosa? ¿Y cuál sería la ribosa? Bueno, aquí les vamos a poner números si quieren, ¿verdad? Para que... Sí, para no decir izquierda a derecha. Ajá. La ribosa, ¿Cuál sería la ribosa? la primera. La 1. La primera, ¿verdad? Porque está muy bien. Este sería el azúcar que encontraríamos en el ARN, ¿verdad? Esta sería la ribosa. Y esta 2, justo por eso que acabamos de decir, ¿verdad? Que desoxi, pues des significa pérdida, ¿verdad? Ha perdido un oxígeno. El nombre correcto, como les decía yo, debería ser 2-desoxirribosa. Así que aquí lo podemos ver, ¿verdad? Este carbono que ya no tiene oxígenos, o sea, ha perdido el oxígeno, sería el azúcar del ADN. Muy bien. Bueno. Y entonces aquí, pues, la otra pregunta que ya se las contesté, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que distinguiría a un azúcar de la otra? Pues justo lo que los distingue es la falta, ¿verdad? O la presencia, como ustedes quieran verlo, de ese átomo de oxígeno en el carbono 2, ¿verdad? Todo lo demás es igualito. Lo que las distingue o lo que los hace diferentes es que la ribosa tiene ese oxígeno del grupo H en el carbono 2, mientras que la desoxirribosa pues ya ha perdido, ¿verdad? Ese oxígeno. Muy bien. Entonces, como hemos dicho, las cadenas, bueno, el ADN, ¿verdad? Son dos cadenas, ¿verdad? Que van en sentido contrario, dos cadenas antiparalelas que mencionábamos, se mantienen unidas a través de puentes de hidrógeno. Si se recuerdan, en el caso de las proteínas, hablábamos de que las proteínas se podían desnaturalizar, el ADN también, ¿verdad? Entonces aquí tenemos este, ¿verdad? Ejercicio. Cuando se calienta, el ADN se desnaturaliza, es decir, las cadenas se separan debido a que los enlaces de hidrógeno se rompen. Cuanto más alta sea la temperatura, mayor será el número de enlaces de hidrógeno que se rompen. Tras revisar la estructura del ADN, determine cuál de las siguientes moléculas se desnaturalizará primero al aumentar la temperatura. Justifique su respuesta.
O sea, aquí tenemos dos cadenas de ADN, la cadena A, la cadena B. ¿Cuál se desnaturalizará primero? ¿En qué tendríamos que pensar o en qué nos tendríamos que fijar para poder decir cuál azúcar cuál fragmento, ¿verdad? O cuál cadena, cuál estructura de ADN se desnaturalizaría primero? Ya el párrafo nos da la información, ¿verdad? ¿Qué es lo que implica desnaturalizar? ¿En qué nos tendríamos que centrar? ¿En el número de qué? Ajá, ¿en qué nos tendríamos que fijar? Vuelvan a leer ahí ese párrafo introductorio del ejercicio, cada una, y díganme, ¿en qué nos tendríamos que centrar para poder contestar esa pregunta? El número de enlace. Muy bien, el número de enlaces de hidrógeno, muy bien. Y bueno, ya habíamos dicho, solo que no sé si le habían puesto atención, ya habíamos dicho que la timina se iba a parear con la adenina. No sé si les dio chance ahí de apuntarlo o no, pero si se fijan, la timina y la adenina se aparean a través de dos puentes de hidrógeno, ¿verdad? Mientras que la guanina y la citosina se aparean a través de tres puentes de hidrógeno. Entonces, muy bien, Karen nos acaba de decir, ¿verdad? Que en lo que nos tenemos que fijar es en los puentes de hidrógeno. Así que, retomando acá, entonces ahora tendríamos que, bueno, no sé si ahí lo apuntaron, ¿verdad? Que la adenina y la timina se aparean a través de dos puentes de hidrógeno, la guanina y la citosina a través de tres. Entonces, por eso aquí dice, ¿verdad? Tras revisar la estructura del ADN, determine cuál de las siguientes moléculas se desnaturalizará primero al aumentar la temperatura. ¿Quién se va a desnaturalizar primero? La que tenga más o menos puentes de hidrógeno. La que tiene más. Ajá. La que tiene más se va a desnaturalizar primero. Sí. O sea, estamos diciendo, y ahí nos lo da el problema, ¿verdad? Nos dice que la desnaturalización, cuando se calienta el ADN, se desnaturaliza, es decir, las cadenas se separan debido a que los enlaces de hidrógeno se rompen. Cuanto más alta sea la temperatura, mayor será el número de enlaces de hidrógeno que se rompen. Entonces, ¿ustedes creen que se va a desnaturalizar primero
La que más enlaces tiene. La que menos. La que menos tiene, exactamente. La que menos tiene es la que se va a desneutralizar primero. Muy bien. Ahí van, más o menos. Entonces, ¿cuál se desneutralizaría primero? ¿La del Sí. inciso A o la del inciso B? ¿Cuál se desneutralizaría primero? Que la A tiene como cinco No, enlaces. no es como 5, es que pueden contarlos, Carol, porque ya les dije, la adenina, bueno, si quieren se la vuelvo a poner acá, ¿verdad? La adenina y la timina se aparean a través de 2 puentes de hidrógeno. La guanina y la citosina se aparean a través de 3 puentes de hidrógeno, ¿verdad? O sea que no es, o sea, ya tienen la información suficiente como para poder decir cuál, ¿verdad? Y no son 5, ¿verdad? O sea, 5 serían los puentes de hidrógeno que tendríamos si solo tuviéramos una timina y una adenina, una guanina y una citosina. Pero ahí, si ustedes se fijan, pues realmente esas cadenas son mucho más largas que eso, ¿verdad? Sí, porque aquí sería, en la primera sería 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 Así, 3. muy bien, Carol. Lo que tienen que hacer es contar, ¿verdad? Lo que tienen que hacer es contar los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Es decir, ahí ya nos la vamos a llevar para la pizarra para poderlo ver, ¿verdad? Un poco más grande si quieren. Lo que tendríamos que hacer sería contar, ¿verdad? Los puentes de hidrógeno, muy bien. O sea, aquí lo que nos tendríamos que fijar, ¿verdad? Es de que, bueno, no necesariamente tendrían que contarlo, podrían verlo. Por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan, tenemos uno, bueno, solo voy a ponerles la línea, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 apareamientos que son guanina, citosina, ¿verdad? Entonces, 9 por 3, 27, 27. ¿verdad? Y luego tendríamos, que es lo más fácil, ¿verdad? Lo que estaba haciendo Carol, pero aquí lo pueden hacer multiplicando, que es más rápido, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos adenina, timina tenemos? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 6, y 7. 7, ¿verdad? Y 7 por 2 sería 14. 14, ¿verdad? Entonces ahí 27 más 14 nos daría 41. Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos 41 puentes de hidrógeno. Si nos fijamos acá, entonces, bueno, no sé si ya lo logran ver, pero aquí se ve que hay más enlaces adenina-timina, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Entonces 10 por 2 sería 20, ¿verdad? Porque ya decimos que entre la adenina y la timina se mantienen unidas por 2 puentes de hidrógeno. ¿Sí o no? ¿Me siguen, jóvenes, o no? Lo que estamos Sí. haciendo, sí, ¿verdad? Bueno, Sí. y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Eh, eh, De apareamiento 3. Ujú. guanina, citosina, muy bien, que serían de 3, ¿verdad? Entonces 7 por, perdón, eran 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 3 serían 18. 8, ¿verdad? Entonces ahí 20 más 18 nos daría 38. 38, ¿verdad? Entonces ahí, como les digo yo, no es de inventarlo, ¿verdad? Sino que usted realmente, dijéramos, pensando, ¿verdad? En una pregunta de evaluación que fuera planteada como selección, usted tendría que seleccionar, ¿verdad? O circular el inciso B, ¿verdad? B
se desnaturalizaría primero porque tiene menos puentes de hidrógeno, ¿verdad? Entonces aquí, como nos decía el enunciado del problema, ¿verdad? Cuanto más alta sea la temperatura, mayor será el número de enlaces de hidrógeno que se rompen. Pero podríamos pensarlo o redactarlo de otra forma y decirlo, ¿verdad? Cuanto menor sea el número de enlaces de hidrógeno, menos temperatura se va a requerir, ¿verdad? Porque recordemos que calentamos para proveer la energía necesaria para que se puedan romper esos enlaces. Pero entre menos enlaces sean, menos temperatura se va a requerir, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. De veras, porque me habían dicho que sí. Mm, Y con las preguntas ya cambia la cosa, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, bien, esto era los ejercicios que quería hacer para ver si íbamos bien. Entonces, bueno, como hemos dicho, el ADN, ¿verdad? Contiene, decíamos, ¿verdad? Es este manual de instrucciones, ¿verdad? Que le indica a cada célula qué tipo de célula va a ser y qué función va a cumplir, ¿verdad? Eso se cumple, ¿verdad? O este poder transmitir esta información genética se da a través de una serie de procesos, ¿verdad? Uno de ellos, y quizá, como les digo yo, si ya ustedes ya llevaron genética, quizá aquí esto ya les suene familiar. Uno de esos procesos es lo que es la replicación, ¿verdad? Del ADN. Entonces aquí voy a hacer una pausa aquí para, nos vamos a ir a la pizarrita. Esto se conoce con el nombre de el dogma de la biología molecular. Entonces, ¿qué es esto, verdad? Bueno, ¿qué es un dogma? Pues un dogma es algo que se cree, ¿verdad? O sea, que se tiene la convicción de que es así. Entonces, este dogma, ¿verdad? Esta creencia es de cómo la información, ¿verdad? ¿Cómo es que se da este proceso, ¿verdad? De transmitir la información de una generación a otra y de poder permitir que los organismos, ¿verdad? Puedan seguir eh, reproduciéndose y transmitiéndose, ¿verdad? De una generación a otra, esta información, ¿verdad? Entonces, este dogma incluye tres procesos, ¿verdad? Uno de ellos es este que íbamos a comenzar a ver ahorita, que es la replicación del ADN, ¿verdad? Así es como se cree que la vida surge, ¿verdad? O que se transmite de una generación a otra. El segundo, después de la replicación, es la transcripción, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Es cómo se pasa la información contenida en el ADN, porque ya hemos dicho, ¿verdad? El ADN, ¿a dónde lo encontramos? Lo encontramos en el núcleo, ¿verdad? Pero las células tienen otro espacio fuera del núcleo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esta información pasa o sale, ¿verdad? Del núcleo hacia las otras regiones para que las células se puedan transmitir, ¿verdad? La información de una a otra. Y la última es la que se conoce con el nombre de traducción, ¿verdad? Bueno, en este caso, realmente por el nombre que se conoce, lo que es la síntesis de proteínas, ¿verdad? Pero esta síntesis de proteínas se lleva a cabo gracias a este proceso que se conoce con el nombre de traducción o, dependiendo del libro, también lo pueden encontrar como traslación, creo que es. Es que en inglés esta este proceso se conoce como translate, y por eso hay algunos libros que las traducciones que hacen le ponen esto de traslación, ¿verdad? Pero realmente para mí esto no tiene como mucho sentido. Realmente el término es traducción, ¿verdad, Carol? Que sería de translate, sería traducción, ¿verdad? El apropiado. Así que Sí.
Pero bueno, Traducción. ahí uno se encuentra estos O dos. de codificación sería. Sí, sí, Sí. realmente ese sería, ¿verdad? Pero también por ahí a veces aparece este término, yo solo se los menciono ahí para que sepan que estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a comenzar por ver el primero. Bueno, no sé si nos va a ajustar el tiempo. Creo que no, porque ya faltan 9. Así que no, lo vamos a dejar hasta aquí, mejor. Bueno, y el viernes